Aparentemente me han plantado mi alma. Hola chicos, muchas felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Han sido unos días creo que agotadores para todos. Bueno, las reglas siguen siendo las que han sido durante todo el torneo. Los primeros oradores tienen 6 minutos, el resto tiene 4, 2 examinaciones cruzadas para cada equipo. Dije 5. Bueno, perdona. Cada uno de los otros tiene 5. 2 examinaciones cruzadas para cada equipo. No hay otras intervenciones durante los discursos. Cada equipo tiene 8 minutos que puede repartir de tiempo de preparación. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a empezar en... No, espera, necesitamos los nombres de la gente. ¿Quería preguntar algo? Sí. Primero de afirmativo. Paula Baite. Segundo de afirmativo. María Fernanda Uribe. Tercero de afirmativo. Erika Silva. Primero el negativo. Negativo. Juan Carlos Negra. Gracias. Segundo del negativo. Carlos Reyes. Tercero del negativo. Daniela Martínez. ¿Alguno de ustedes puede repetir la resolución para el público? Esta casa regalaría viviendas a las familias más pobres. Entonces, en el tema de esta casa regalaría viviendas a los más pobres, llamamos al primer orador del equipo afirmativo. Aplausos, por favor. Hola. Buenos días, señores jueces, compañeros de la Casa de Proposición, compañeros de la Casa de Oposición, querido público. Mi nombre es Paula Baite, soy la primera de la Casa de Proposición y hoy voy a explicar por qué es que mi casa considera que deberían dársele viviendas a las familias más pobres. Lo primero que voy a pasar a hacer va a ser definir la moción, después voy a dar un status quo y después voy a proceder a dar una serie de argumentos. Nosotros al decir regalaría es dar algo pues sin ánimo de lucro por parte del Estado. Cuando decimos viviendas estamos hablando de un bien inmueble. Vale la aclaración de que estamos hablando de viviendas de interés social. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que el Estado tiene que dar gratuitamente estas casas sin ningún tipo de remuneración, también tiene que garantizar que estas personas no vayan a perder la casa. ¿Cómo van a hacer eso? Pues evitando que ellos tengan que pagar impuestos o cualquier otro tipo de servicios, puesto que estamos hablando de ¿quiénes? De las familias más pobres, que vamos a definir como las familias que gastan $1 o menos al día. El status quo. Actualmente en América Latina, y eso no es un secreto para nadie, hay muchas personas que carecen de este tipo de viviendas, de una vivienda fija. Los índices de pobreza en algunos países se acercan hasta el 24% y muchas familias carecen de una vivienda digna en la cual desarrollarse. Ahora voy a proceder a enunciar mis 3 argumentos. El primero se llama deberes del Estado, el segundo se llama víctimas y el tercero beneficio al sector de la construcción. Voy a desarrollar el primer argumento, deberes del Estado. ¿Y qué es lo que mi casa quiere decir con esto? Es que el Estado es el que se encuentra en el deber de garantizar una vida digna a todos, absolutamente todos sus ciudadanos. ¿Y qué es lo que se está buscando con estas casas? Estamos buscando dar el primer paso hacia que estas personas empiecen a tener una vida digna y empiecen a poder superar la pobreza. No estamos diciendo que solamente con las casas se va a solucionar la pobreza. Estamos diciendo que con la ayuda de esto vamos a empezar a lograr un cambio mucho más grande. Vamos a empezar a disminuir estos índices que muchas veces nos avergüenzan en Latinoamérica. Vamos a empezar realmente a cambiar las cosas, a disminuir la desigualdad. También vale la aclaración de decir que en la Constitución uno de los derechos más importantes es el derecho a una vivienda digna. Y como yo ya había dicho anteriormente, es un deber del Estado proveer todas estas cosas para evitar muchas desigualdades, para permitir que las personas puedan desarrollarse en todos sus ámbitos y que puedan volver después a un lugar en el que ellos puedan pues desarrollarse igualmente.
El segundo argumento es las víctimas, que es lo que mucha gente cree y es algo que me parece un poco de mal gusto, que estas personas son pobres porque quieren. Pues hoy vengo a decirles que no, aunque pues pueden existir algunas, ese no es el caso de todas y definitivamente no es el caso de la mayoría. Hay gente que la causa de su pobreza es, existen estos problemas en toda Latinoamérica, son la violencia entre grupos armados al margen de la ley y el Estado muchas veces, desastres naturales que también ocurren mucho en Latinoamérica como derrumbes, inundaciones, sequías, que obligan a la gente a muchas veces moverse del campo a la ciudad y que cuando llegan no tienen ningún tipo de beneficios. O al mismo tiempo gente que vive en la ciudad y a causa de, por ejemplo, que un río se crezca, se quedan sin dinero, sin casa, sin nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente no es que quiera ser pobre, no es que quiera ser perezosa, es gente que lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo y muchas veces, y todas las veces es porque no pueden tener nada. Porque no pueden evitar los desastres naturales, porque no pueden evitar las peleas que existen entre el Estado y muchos otros grupos armados, al margen de la ley, o entre los mismos grupos armados. El tercer argumento se llama el beneficio del sector de la construcción. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros planteamos esto de construir casas, pues obviamente se necesita una considerable cantidad de mano de obra. Aunque sea por un lapso de tiempo, las personas que participan de estas construcciones van a tener un trabajo, van a poder acumular un poco más de capital, porque pues hay gente que aunque es pobre no es tan pobre como para que haya que regalar sus casas. Entonces, ¿qué es lo que se les está dando? Se les está dando también una oportunidad para progresar a las personas que no se les están dando estas casas, entonces se les está ayudando a varios sectores de la población. Es por eso que mi casa considera que deberían regalarse viviendas a las familias más pobres, porque aunque no es la solución a todos los problemas, es el primer paso hacia terminar con la desigualdad o al menos disminuirla considerablemente. Muchas gracias. ¿Para pedir tiempo? 2 minutos.
Muy buenas tardes al público, principalmente al jurado, a la Casa de Proposición. Mi nombre es Daniela Martínez y en el día de hoy estoy representando a la tercera de oposición. Muy bien, mis preguntas son estas. Primero, ¿cómo garantiza usted que serán viables o que serán efectivas a largo plazo la entrega de estas casas? Pues porque la gente va a poder, pues al Estado, como ya habíamos dicho, al Estado garantizar que ellos no van a tener que pagar ningún tipo de impuesto y que ellos van a poder mantener la casa, pues obviamente ellos pues no necesitan invertir nada más en ello. Entonces, ¿Esto no obviamente causaría esto no desestabilizaría patrimonialmente al Estado? no, porque siempre hay un porcentaje del dinero del Estado para realizar este tipo de actividades. ¿De dónde salen esos recursos que usted menciona? De los fondos del Estado. Pero piénseme, por favor. ¿Cómo? Dígame, ¿por qué usted cree que esta es el mejor mecanismo? ¿Por qué cree que la mejor respuesta es el regalar las casas? Porque como ya había dicho, es el primer paso para ¿Pero por qué? solucionar muchos mejores problemas. ¿Por qué ese mecanismo? ¿Por qué regalar? Y Porque- lo subsidiar. Porque esta es la solución que mi casa encontró pertinente para el asunto. No me queda clara la respuesta, pero gracias. No hay más preguntas.